leemos cómo ha actuado la CIA, bueno, la CIA y todo el aparataje de inteligencia y de injerencia en los países del mundo sigue actuando hoy a través de todas estas vías, que algunas de las cuales estamos mencionando, y a través de ONGs terciarizando su trabajo de inteligencia y desestabilización. Pero la CIA durante años, durante muchas décadas, ha trabajado destruyendo gobiernos y desestabilizando países. Estuve en la CIA y me di cuenta de que solo estábamos atacando a la gente pobre del tercer mundo. Hicimos la tercera guerra más sangrienta de toda la historia. En 40 años matamos al menos a 6 millones de personas. Oigan eso. Siempre en el tercer mundo, nunca europeos. Son las declaraciones que daba en el año 1988 John Stowell, 13 años, agente de la CIA. Derrocamos democracias que funcionaban en más de 20 países. Manipulamos elecciones, creamos ejércitos contra gobiernos enemigos, financiamos conflictos raciales y étnicos. Bueno, ahora lo hacen de otra manera, también a través de la CIA, pero también a través de la NER y de todas estas organizaciones que financian de manera terciarizada, que hacen el trabajo de la CIA a través de todas estas organizaciones ubicadas en diferentes países, en Cuba también, de manera terciarizada, ¿no? Con personal local, pero realmente haciendo el mismo trabajo, cumpliendo los mismos objetivos que la CIA, que es la desestabilización de los gobiernos incómodos. Pero el propio Robert F. Kennedy Jr., que hoy es miembro del gobierno del gabinete de Trump, es su secretario de salud, decía hace un tiempo en una entrevista que la CIA acabó con 83 gobiernos después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 97. Un tercio del total de los gobiernos del mundo, la mayoría, según él, democracias. Y estas fueron unas declaraciones. Y vamos a la actualidad. ¿Cuál es el último gobierno que ha derrocado la CIA? Bueno, la CIA y el MI6 y Turquía, etcétera. Bueno, pues el de Siria, un gobierno absolutamente incómodo a los intereses occidentales, de la OTAN y de Estados Unidos. Richard Black, ex general estadounidense, decía hace poco: Siria tenía un excedente de trigo y la gente estaba bien alimentada. Robamos el trigo para provocar hambruna. Robamos el petróleo para afectar el transporte y hacer que la población se congelara en invierno. Y así facilitamos la llegada de terroristas de 100 países. Esto es lo que hizo Estados Unidos en la época previa al estallido, vamos a decir, de la guerra civil, o como le queramos llamar, a través de numerosos grupos, muchos de ellos financiados y entrenados por Estados Unidos, Israel, Turquía y otros gobiernos. Bueno, esa es la práctica habitual, con distintos matices o con distintas coberturas, pero la práctica habitual del imperialismo de los Estados Unidos. Y hay voces que, bueno, quizás llegando a un nivel de conciencia o de, digamos, de dignidad, pues sacan a la luz una realidad que esconden los medios corporativos, esos medios de manipulación y desinformación masiva que ocultan esto. Lo dice un general del ejército de los Estados Unidos, no es un cualquiera. Y debiera dar vergüenza, y como dice, oye, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta prensa, que dice libre, independiente, y de estas corporaciones, niegan esa información a los lectores? Niegan información valiosa para entonces analizar y poder tener una visión más clara, digamos, de cómo funciona el mundo y qué está ocurriendo en, por ejemplo, ahora con la guerra en Ucrania. Hay una guerra que no se habla, que se oculta, la guerra en Yemen, lo que pasa en América Latina y el Caribe, y lo que está ocurriendo con Cuba. Entonces, Que es otra guerra. Es otra guerra. Entonces, cuando se escuchan estas expresiones o estos dictámenes de personas autorizadas, uno dice, caramba, cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta
política genocida para con los pueblos del mundo. 6 millones de personas asesinadas en diferentes países, del sur. Asesinadas por la CIA. Incluso habla de gobierno democrático, según el canon de democracia o la idea de democracia que impulsa a Estados Unidos, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca. O sea, la democracia que ellos dicen o exigen incluso que tienen que tener los países. Pero bueno, incluso países democráticos, con gobiernos democráticos al estilo de Estados Unidos, o sea, la democracia clasista, burguesa, pues aún así no conviene pues el golpe de Estado y crimen. Y eso lo hemos visto. Y ahí está la historia. No es que lo hemos visto, no solo visto, sino está la historia en América Latina y el Caribe. Es un ejemplo de ello. Los golpes de Estado a Salvador Allende, presidente elegido democráticamente, más atrás a Jacobo Arbenz, elegido democráticamente, para no hablar de otros, ¿no? Tantísimos. Tantísimos. Sí, entonces, sí. A esto se enfrentan los pueblos y a esto se está enfrentando desde hace 66 años el pueblo de Cuba.